La semana anterior tuvimos un encuentro con webinar en esta reunión virtual de más de 2 horas, donde desarrollamos lo que no debes dejar de saber referente a las dietas. Tenemos preguntas que no logramos responder en este encuentro y acá se las estamos resumiendo. Yani nos dejó esta pregunta. Dice, ¿qué alimentos son para ayudar a desinflamar el páncreas y los intestinos? En realidad, para desinflamar los intestinos, lo que hay que comer es alimentos que mejoren la microbiota intestinal. Estos alimentos se diferencian en alimentos probióticos, que son las bacterias, los prebióticos, que son los alimentos que van a servir para las bacterias. También podrías consumir los posbióticos y los mosbióticos, pero eso vamos a desarrollar en otro encuentro. Referente al páncreas, es no forzar la función del páncreas. Y la función del páncreas es forzada cuando tú consumes alimentos de alto índice glicémico. En otras palabras, no consumas ningún tipo de alimento procesado, ningún tipo de alimento que cuando lo veas en internet se llame de alto índice glicémico. Para comenzar, baja significativamente las frutas y ningún alimento procesado. Siguiente pregunta. Eric nos dice, doctor, ¿recomienda usar el microondas? No, si es posible, no. Pero dice con plástico o vidrio refractario. Esto me hace recordar el encuentro que tuvimos en el webinar, donde hablamos sobre que si vas a calentar tu comida y la tienes en el recipiente de plástico, debes transportar esta comida a un vidrio para calentarla. ¿Por qué? Porque el plástico libera disruptores hormonales. El plástico, al ser calentado, va a impregnar tu alimento con disruptores que se parecen más a los estrógenos. Obviamente perturba tanto a hombres como mujeres, pero tienes un recurso: calentar en vidrio o calentar en un plato. Nunca calientes al microondas en el plástico donde has transportado tu alimento. Gracias, Eric, por tu pregunta. Irmak nos dice, alimentos con omega 3, por favor. Irmak, la lista la tienes increíblemente alta por la información virtual. Pero lo que te puedo decir es que más que alimentos con omega 3, lo que tienes que es bajar los alimentos con omega 6 y 9, porque tienen que estar balanceados. ¿Qué quiere decir? La mayoría de personas consumimos en Perú 20 veces más omega 6 y 9 que lo que requerimos. Y consumimos muy poco omega 3. Para que estén balanceados, lo que hacemos es bajamos significativamente los omega 6 y 9 y aumentamos al máximo los omega 3. Los omega 3 los vas a explorar en nuestro encuentro por un webinar sobre alimentación con semillas, pero no es suficiente. Tienes que consumir suplementos con omega 3 y además con la alimentación sí bajar los omega 6 y 9. Bien, quedamos con la pregunta de Elena. Elena nos dice, doctor, ¿los huesos se afectan con las dietas? Por supuesto que se afectan con las dietas mal llevadas, mal dirigidas, obviamente también a veces mal implementadas. Ahora, ¿cómo proteger los huesos para que no se sequen? Así nos pone la pregunta. Al parecer, la osteoporosis. Bien, ella nos está diciendo que la osteoporosis es como un secado de huesos. Podría ser, bueno, pero lo que vamos a centrarnos en que los huesos, cuando tu ingesta de vitamina D3 es baja y tu ingesta de vitamina K2 es baja, si no pueden retener
el calcio que consumes. Entonces, no te estoy recomendando suplementos de calcio. Lo que te estoy recomendando es que comas semillas donde tienen calcio. Por ejemplo, el sésamo tiene mucho calcio, la harina de coca también. Pero fundamentalmente que te suplementes con vitamina K2. La vitamina K2 es la única que induce al hueso a retener el calcio y no lo puede hacer si es que no la tiene. Y hay que tomar más de 100 microgramos de esta por día. Más aún si tienes la tendencia o no te has alimentado en forma adecuada los primeros años de tu vida. Es decir, cuando eras muy jovencita, incluso hasta la adolescencia. Cuando la persona está en rangos subclínicos de osteoporosis, rápidamente hace osteoporosis si es que restringe la alimentación y no se suplementa. Creo que tenemos que desarrollar un encuentro por webinar referente a repasar sobre la suplementación básica. Katiana nos dejó esta pregunta. Dice que gracias a sus consejos estoy logrando bajar de peso. Gracias, Katiana. Pero la pregunta acá está, que yo le haría es, la idea, Katiana, no es solo bajar de peso, es bajar de peso sin perder la masa muscular, porque conforme vas envejeciendo, vas perdiendo más masa muscular. Una persona se ve más anciana cuando pierde masa muscular, y la masa muscular la pierde en las piernas, la pierde obviamente en la espalda y se va agachando y va acumulando alguna grasa en la zona anterior del abdomen. Entonces, bajar de peso no necesariamente es bajar de grasa. Al inicio, las primeras 6 semanas, si eres una persona muy grande, puedes bajar más grasa que músculo, pero rápidamente, si no incorporas los ejercicios, la fuerza a tu dieta, lo que vas a perder en forma subsiguiente es masa muscular. Y por supuesto, vas a hacer una flaca con sarcopenia. Busca el término, es muy interesante usar el internet para cosas muy útiles. Elvira nos dejó una pregunta. Dice que el ejercicio se tiene que hacer desde el inicio. Bueno, cuando vas a hacer un régimen dietético, si es que estás muy subida, preferiría que no hagas ejercicio, sino reacomodes tu dieta. Luego de 1 a 2 o 3 semanas, cuando ya hayas bajado de peso un poco y no estés cargando los 10 kilos de más, sí tienes que comenzar a entrenar, porque si no, lo que va a seguir en adelante es reabsorber tu masa muscular. Magnelia nos dejó esta pregunta. ¿Cuál debe ser la dieta en pacientes que se están recuperando de COVID con o sin complicación neumónica? Muchas gracias. Mira, Magnelia, todo paciente que se está recuperando tiene que comer alimentos de bajo índice glicémico y además buena cantidad de proteínas. Las proteínas más baratas que hay y las proteínas de más fácil digestión son las claras de huevo. Podría sugerirte que comas 3 en la mañana y 3 en la noche, además de un almuerzo, con el cuidado previo que te comenté hace un momento. Ahora, si es que tuviste la complicación con neumonía, es diferente, porque hay que agregar en forma obligatoria la rehabilitación pulmonar y la rehabilitación de tu fuerza, porque la neumonía ha implicado un mayor deterioro de todo tu estado y requieres hacer ejercicios de rehabilitación, no solo de rehabilitación pulmonar. Bien, Lidia nos dice, doctor, ¿están vacunando contra el neumococo y la difteria? ¿Qué opina? ¿Es bueno vacunarse con qué diferencia de tiempo entre una y otra? Bueno, en general, lo óptimo sería que no nos sobrecarguemos de vacunas en el mismo evento. Y estoy hablando no de vacunas en experimentación, como la vacuna contra esta infección nueva, que es el SARS-CoV-2. Estoy hablando
las vacunas que ya cumplieron toda la experimentación y las conocemos muchísimo, como la vacuna contra la difteria y el neumococo. Si es posible y te vas a poner, por ejemplo, la triple, ponte la triple, no te pongas ninguna otra y asume tu responsabilidad, depende de tu edad, para que te pongas en otro momento, luego que hayas pasado todo el estado incómodo que siempre le sigue algunos días o a veces incluso hasta una semana después de ponerse una vacuna. El efecto debe ser suave, pero no debe ser sumativo. En la medida que tengas más carga de diferentes vacunas, ese efecto va a ser mayor y quizá no va a ser óptimo. Eso es una perspectiva diferente, la que tienen los vacunadores o los estados de países del tercer mundo, porque presuponen que a los ciudadanos les falta cerebro y ya no van a volver. Entonces apenas los agarran, les quieren poner todas las vacunas posibles. Pero yo estoy seguro que si tú estás acá y has participado en nuestro webinar, te estás comprometiendo con tu salud. Muchas gracias. Ahora, hay un punto que me quedó sobre el tiempo que debe pasar entre una y otra. Bueno, es que no hay un tiempo. Yo te podría decir que debe ser separado mínimo una semana. Bien, porque es el promedio. Pero el tiempo es cuando tú ya no sientes ningún efecto residual de la vacuna anterior y le das una semanita más y ahí te pones la otra vacuna. Flor nos deja una pregunta y nos dice, ¿me podría decir para una persona que sufrió de COVID con 20% de compromiso de los pulmones, qué tipo de dieta debe consumir o énfasis en alimentos debe tener? Primero, no debe consumir alimentos de alto índice glicémico porque eso es sano para su cuerpo. El estado inflamatorio crónico basal del cuerpo es el que hace que evolucione peor. Segundo, debe comer suficiente cantidad de proteínas. ¿Cuánto? Busca en internet sobre qué alimentos y qué proteínas, pero más o menos 1 gramo de proteína por kilo. Y sí tiene que suplementarse significativamente con vitamina C, vitamina D, con zinc, magnesio, selenio y por lo menos también el ácido fólico. ¿Qué alimentación debe tener una persona que sufre de tiroides y neuropatía? En realidad, la persona que sufre de tiroides no es por un problema de alimentación, es un problema de un deterioro, de una disfunción que ha terminado en un maltrato de la tiroides y quizás una hipofunción y tiene un reemplazo. Sobre neuropatía, lo más probable es que tenga que descartarse diabetes y aumentar la ingesta, mejor dicho, aumentar el ingreso a tu cuerpo del complejo B en dosis suprafisiológicas para poder manejar esa neuropatía. A veces es importante también bajar la sobrecarga glucídica, que también hace que tu neuropatía esté sostenida. Sigamos, nos ponen acá, ¿qué alimentos o suplementos debe consumir una persona que sufrió herpes zóster? El herpes zóster es la manifestación plena de que tu sistema inmune está mal. En otras palabras, de que tu sistema inmune está funcionando en forma inferior a lo que debería. ¿Por qué te digo esto? Porque nuestra biología, nuestra naturaleza, la mayoría de los humanos, tenemos el virus de varicela. El mismo virus de varicela es el que produce el herpes zóster. Este herpes zóster se instaura o vive, pero en forma muy controlada por el sistema inmune, dentro de nuestro cuerpo, en unas partes específicas de nuestros nervios. No del nervio de acá, me refiero en los nervios periféricos, muy cerca a la columna. Cuando el sistema inmune baja su actividad eficiente y eficaz, lo que hace es deja que se prenda este virus y produce el cuadro clínico conocido como herpes zóster. Ahora, ¿qué es lo que hay que atender en el herpes zóster? Es la parte de la inmunonutrición. Y la inmunonutrición se sostiene primero en
suplementar con vitamina D3, 10.000 unidades por día, picolinato de zinc, unos 50 miligramos por día, vitamina C, unos 2 gramos desayuno, 2 gramos almuerzo y 2 gramos cena como promedio, también magnesio en dosis altas y absorbibles, como las formas glicinadas o las formas citradas de magnesio. ¿Y cuánto? Como 1 gramo por día. Ahora, pero recuerda que una persona con herpes zóster generalmente está ya con diabetes o es diabética y se ha descompensado. Avancemos. Katiana nos dice, doctor, ¿a qué se debe que el ciclo menstrual se vuelve irregular después de AQB? Bueno, el ciclo menstrual no se vuelve irregular después de cualquier cosa. Depende cómo ha sido afectado. Y ha sido afectado por un trauma. El trauma mental, el trauma psíquico perturba mucho el ciclo menstrual. Incluso, solo la mente puede alterar el ciclo menstrual. Yo lo que te sugeriría es que hagas un dosaje de hormonas para ver si es que está ciclando y la magnitud de la alteración de tu ciclo menstrual para poder poner los recaudos. ¿Cuál es el principal instrumento que tenemos los médicos para que la persona vuelva a ciclar? Bueno, lo más elemental son los anticonceptivos de baja graduación. Nos ponen otra pregunta, mira, dice, ¿qué diferencias hay entre perder grasa y perder peso? Bueno, porque nuestro cuerpo no es pura grasa. Es cierto que algunas partes de nuestro cuerpo podrían ser pura grasa. Por ejemplo, tu cerebro es pura grasa. Por ejemplo, tus músculos son puro músculo, pero pura proteína. Pero eso no te conviene perder. Lo que se hace en una dieta promedio no muy controlada, los primeros días se puede perder peso a costa de la grasa. Pero después de unas 3 a 4 semanas, el peso se pierde a costa de la pérdida del músculo. Es cierto también que los primeros días de la pérdida de peso es fundamentalmente pérdida de líquido. Nos dice una seguidora, dice que subió mucho peso con la cuarentena. Bueno, te puedo decir que el peso se sube no por falta de ejercicio, sino por aumento de ingesta. Lo que tienes que hacer ahora es a la inversa. Si pudiste hacerlo hacia un lado, hazlo hacia el otro lado. Come la mitad y comienzas a perder el peso y trata de hacer algo de fuerza. Nos preguntan sobre el trasplante de células, que les dé aproximaciones. Bueno, nosotros trabajamos el trasplante de células madre y también el trasplante de fibroblastos. Lo que hacemos, ingresamos a los huesos en una sala de operaciones, sacamos sangre de hueso, que están ahí muchas células madre hematopoyéticas, las trabajamos y las ponemos por vía periférica en la vena o por vía con un catéter en el lugar donde tu cuerpo necesita o queremos recuperarte más. La mayoría de personas post-COVID van a tener algún tipo de fibrosis y esta disfunción pulmonar se puede tratar con células madre hematopoyéticas, incluso por vía periférica. La otra vertiente de las células madre es las que sacamos de tu propia grasa. Las sacamos luego de una succión, se llama como una liposucción, y esta más o menos 1 litro, y esta nos provee más o menos 1 centímetro cúbico de células madre mesenquimales. Así se llama, mesenquimales. Esas células generalmente las guardamos y las cultivamos, una parte de ella, un pedacito de este grupo de células, para tener 1 millón o 10.000 millones, es decir, lo que tú quieras, 10 millones. Y esas 10 millones que estoy poniendo en el ejemplo, las podemos utilizar para poner dentro de tu articulación cuando tú ya las necesites, pero las tienes criopreservadas durante muchos años. La otra forma es poner células madre de cordón umbilical. Estas no tienen que ser tuyas. Y la otra que utilizamos de células es sacarte un segmento de piel detrás de tu oreja, cultivar esos fibroblastos y tener estos fibroblastos
preparados durante unas 4 a 6 semanas para poderlos poner otra vez en tu cuerpo, en la piel, para que mejore la textura de tu piel. No necesariamente colocando una sustancia, sino colocando las células que producen las sustancias. Nos ponen una pregunta más sobre los tipos de aceite, extra virgen y virgen. Bueno, esto se utiliza mucho en los aceites finos y nosotros llevamos aceite extra virgen al aceite que es de primera extracción y que ha sido no solo de primera extracción, sino extraído en frío. Y el aceite solo que es virgen es extraído en frío, pero no es de primera extracción. Estos términos de virgen y extra virgen quiere decir que nunca han sido sometidos a temperatura. En otras palabras, ese producto, ese bagazo, puede seguir produciendo aceite. Se le puede seguir extrayendo aceite, pero hay que calentarlo. El aceite calentado se transforma. Por eso es que si tú compras aceite virgen o extra virgen, no lo debes calentar. Pero si ya consumes en tu cuerpo una cosa calentada, no tendría razón que gastes algo que nunca ha sido calentado. En otras palabras, si vas a calentar un aceite, compra un aceite puro, por ejemplo el aceite puro de oliva, que es más barato, que fue calentado y tú lo calientas. Desde mi punto de vista, yo no comería un aceite que ha sido calentado y no comería un aceite cocido, salvo que sea un aceite saturado. Y si voy a almacenar el aceite de oliva, le pondría un antioxidante, 1 gramo por litro, que voy a desarrollar en otro webinar. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo ser un buen paciente y aprovechar dinero? Es decir, entiéndose, no gastar por gusto. La mejor forma es no te autodiagnostiques y no te autoindiques, porque estás haciendo un trabajo para lo cual no estás preparado. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Imagínate que tienes un dolor en el pecho y tú crees que es un infarto y te compras un libro sobre infarto. Yo creo que estás haciendo el peor de los gastos. Si tienes un infarto, debes ir con un cardiólogo para que te vea el problema y a lo mejor lo que te duele son las articulaciones que tenemos acá. Acá tenemos una articulación que se llama condrocostal. Estas condritis producen a veces dolores que se parecen a los infartos. Por otro lado, la mayoría de los infartos no duelen. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Necesitamos hacer un electrocardiograma y también un dosaje de sustancias que los infartos generalmente producen, incluso así no te hayan dolido. Tienen evidencia electrocardiográfica, la mayoría, no todos, especialmente los de base de corazón no la tienen. También tienen evidencia serológica por algunos días, depende cuántos días han pasado, es decir, se encuentran marcadores en la sangre y también muchos tienen evidencia ecocardiográfica. En otras palabras, si un buen paciente aprovecha tu dinero, paga un profesional que se dedique y le apasione la salud y tu bienestar. Una pregunta más nos dejan, el omega 3 y su importancia. Es que es sumamente importante. Por ejemplo, si tú bajas los omega 6 y aumentas los omega 3, todo tu sistema está muchísimo menos inflamado. Incluso con el acné. Con el acné yo le aumento los omega 3, le bajo los omega 6 y le doy unos 4 suplementos como el zinc, magnesio, vitamina D y C y el acné baja a un 90% de lo que está. Encima algunas medidas locales y desaparece en el 99% de los casos. No estoy diciendo que la mente no perturbe el funcionamiento del cuerpo, ni que solamente seamos materia, pero con lo que te estoy dando el alcance, en la mayoría de los casos sí sirve. Nos preguntan sobre la oxidación en el cuerpo y su relación con la edad biológica. Bueno, la oxidación es una situación que conforme van pasando los años vamos perdiendo capacidad de manejar bien los metabolitos reactivos libres que son productos del oxígeno. Hay varios tipos que no voy a desarrollar,
pero por eso es que la persona mayor huele a viejo, incluso así se bañe, no huele como un niño. Y estoy hablando dos personas limpias, o sea, dos personas que se han bañado bien y tienen costumbre higiénica adecuada. No obstante, además, la gente mayor pierde el ímpetu o las ganas de ser más limpia, que eso es adicional. Pero me estoy refiriendo a que conforme pasan los años, la capacidad de antioxidación. Entonces, la persona mayor tiende a oler a un tipo de grasa más ranciada. A pesar que se haya bañado, de sus poros huele diferente. La oxidación es algo que se puede manejar cuidando que no ingresen alimentos oxidados, que ingresen alimentos que te ayudan a controlar la oxidación, suplementación importante como el ácido alfa-lipoico, la silimarina y el selenio, que te ayudan a optimizar, por un lado, la antioxidación y a producir moléculas que controlan estos metabolitos reactivos de oxígeno. El síndrome de atracón. Nos preguntan sobre el síndrome de atracón. La mayoría de personas no se dan cuenta que tienen el síndrome de atracón, que es un trastorno mental de la alimentación. No comen y en la noche tragan. Bueno, esto es frecuente en la población y que no quiere reconocer que tiene un problema de alimentación, un problema mental de la alimentación. ¿En qué repercute? Repercute que tu sistema digestivo no puede descansar, porque nosotros, así como tenemos vigilia y sueño, no solamente el cerebro tiene vigilia y sueño, todos los órganos tienen ciclos. Y los ciclos hepáticos, los ciclos gástricos, los ciclos intestinales tienen que respetarse. De tal forma que comer en la medianoche, después de haber ayunado o casi ayunado durante todo el día, es la peor agresión que puedes hacer a tu cuerpo. Creo que con esto estamos terminando. Nos dice, ¿cuándo? La última pregunta me parece, ¿cuándo es bueno hacer déficit calórico? Bueno, es bueno hacer déficit calórico cuando estás con sobrecarga de calorías. Es decir, vas a hacer déficit calórico siempre y cuando estés consciente que lo que tenemos que lograr es un pequeño desbalance entre lo que ingresa y lo que gastas. La idea no es hacer un ayuno total como estrategia. El ayuno total sirve, pero no como estrategia para bajar de peso, sino como estrategia guiada y monitoreada previamente con indicadores para ver si estás en condiciones de hacer un ayuno intermitente o un ayuno de 5 días o un ayuno del motivo y modalidad que sea, pero con control médico. Si lo que quieres es hacer un régimen de déficit calórico, consume menos de lo que consumías antes y gasta más de lo que gastabas antes. ¿Y cómo es que se gasta? Pues haciendo movilidad muscular. Ahora tú dirás, sí, pero yo ya no bajo de peso y hago lo mismo. Lo que pasa es que cuando uno ha perdido músculo suficiente, ya no puede gastar más porque no tiene músculo, porque el músculo es el que se come más las calorías. Bueno, sería motivo para que revises un poco qué has hecho para que esto pase, des una pausa transitoria, reinicies una actividad física y replantees otra vez tu régimen calórico. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este segmento del video y los invito a seguirnos en este canal de YouTube, también participar en los webinars donde desarrollamos ampliamente los temas que son para la bioregeneración, que es un tema que a mí me apasiona, que están vinculados, por supuesto, con este tema y además que están vinculados con la estética, que es importante, pero no es suficiente. El otro tema que me tengo que comprometer es a que usted no solamente ponga like, me gusta, sino comparte el video con las personas que estima y también se inscriba en nuestros grupos WhatsApp de seguidores de la página de Facebook. Nosotros tenemos nuestra página de Facebook, Dr. David Ruiz Vela, como ustedes están viendo abajo. Gracias, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.